Este pasado viernes el Tribunal Constitucional admitió el recurso presentado por el oficialismo para permitir la reelección de autoridades a nivel nacional. Nos acompañan para hablar del tema representantes del oficialismo y la oposición. Estamos con la diputada demócrata Eliane Capobianco y la senadora del MAS, Adriana Salvatierra. Ambas, muy buenos días. Bienvenidas a la revista. ¿Cómo toma la oposición esta admisión del recurso? Mire, aquí yo creo que hay dos ámbitos que debemos analizar. Por una parte, el ámbito legal. Para nosotros esto es un golpe a la democracia. La sola admisión del recurso, en realidad, quienes han admitido no tenían competencia para hacerlo. El Tribunal Constitucional, dentro de lo que es la Constitución Política del Estado, en ningún momento tiene la atribución de verificar la inaplicabilidad de la misma Constitución Política del Estado. Por tanto, quienes han emitido este criterio han cometido un delito que es usurpación de funciones, han usurpado funciones que la ley, que la Constitución Política del Estado, que es nuestra norma fundamental en el país, no lo ha permitido. Pero hay un segundo aspecto que es importante analizar, que es el hecho de que esto es un abuso, en realidad, de poder. Este es un golpe a la democracia, porque no se está respetando el voto de todas aquellas personas que dijeron no el 21 de febrero. Se está utilizando la justicia, una vez más, para favorecer a una sola persona en desmedro del voto de todas aquellas personas que dijeron no el 21 de febrero. Pero aún más, no solamente contra esas personas, sino contra todas aquellas personas que en su oportunidad, o hace el año 2009, votaron por esa Constitución Política del Estado, creyeron que se iba a respetar esa norma, esa Constitución Política del Estado, y ahora es el mismo movimiento al socialismo que fue quien engendró la Constitución Política del Estado, quien ahora no está cumpliendo con el pueblo, no está respetando el voto del pueblo. Y yo creo que esta indignación que se siente en el pueblo boliviano en este momento, finalmente se va a ver en las urnas. Si es que el Tribunal Constitucional termina por declarar procedente, que es lo que nosotros creemos que va a suceder por todo lo que viene ocurriendo hasta ahora, pues lo que vamos a ver es que en las próximas elecciones va a ser el voto boliviano nuevamente, el pueblo boliviano, el que va a dar una elección nuevamente al movimiento del socialismo como el 21 de febrero. ¿Qué responde el MAS a estas críticas, senadora? A ver, bueno, muy buenos días, muchas gracias, muy buenos días, diputada, a todos. A ver, más allá de las consignas políticas, esto es un tema de leyes. Existe una Constitución Política del Estado, existe un Código Procesal Constitucional. ¿Y qué dicen las leyes? Primero, existe jurisprudencia internacional en los casos de Nicaragua, Honduras y Costa Rica respecto a la inaplicabilidad de artículos constitucionales cuando existe una controversia, y ese es el fondo a partir del cual se inicia el periodo de análisis de esta acción de inconstitucionalidad abstracta. Nuestra misma Constitución plantea en el artículo 132 y 133 que toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica tiene el derecho a presentar una acción de inconstitucionalidad. Toda persona, de acuerdo a los procedimientos establecidos por ley. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos. Pero habla de ley y decreto. Habla de leyes y decretos, en ningún momento de la misma Constitución, exactamente. Repito, porque yo no la interrumpo, diputada, con todo respeto. Ella consultó. A ver, hace inaplicable la norma impugnada y surte efectos plenos respecto a todas las otras normativas. Eso dice la Constitución, no me lo estoy inventando. ¿Qué es lo que se vino hasta este momento? De acuerdo al Código Procesal Constitucional, en esta etapa de admisión se verifica el cumplimiento de requisitos formales que están descritos en el artículo 24 del Código Procedimiento Constitucional. Nombre, apellido, domicilio, exposición de los hechos, identificación de la disposición legal, la solicitud y el petitorio. El cumplimiento de esos requisitos es lo que deriva en una admisión. El fondo es lo que se iniciará a debatir dentro de los 45 días, una vez sea respondido por el representante legal, en este caso la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a la norma impugnada. ¿Qué es lo que continúa? La Comisión de Admisión ordenará que se ponga en conocimiento de la autoridad u órgano emisor de la norma impugnada para que en el plazo de 15 días se apersone y presente el informe que corresponda. Cumplidos estos 15 días, el Tribunal Constitucional analiza el fondo de la acción de inconstitucionalidad, emitir la sentencia correspondiente dentro de los 45 días siguientes. ¿Qué es lo que quiero plantear con esto? A ver, puede existir un montón de consignas políticas. Nosotros tenemos la legitimación activa como Asamblea Legislativa Plurinacional y como estructura política también tenemos el legítimo derecho de realizar las consultas que consideremos pertinentes ante el Tribunal Constitucional, también en el ejercicio del marco de la democracia. Y esta legitimación activa es la que da pie a que nosotros hubiéramos presentado este recurso encontrando determinadas controversias. El fondo evidentemente se discutirá dentro de los 45 días, ahí podrán decir que
todos los recursos políticos que vienen utilizando hasta el momento. Lo legal y lo constitucional es precisamente lo que ha acontecido hasta el momento. Ante la presentación de este recurso, la oposición presentó otro. ¿En qué quedó el análisis de este? ¿Fue admitido también? No, no presentamos otro. Presentamos solicitando que no sea admitida en realidad esta demanda porque no tiene ningún asidero legal. O sea, no es constitucional que el tribunal hubiera admitido la demanda, y eso es importante que la senadora y el pueblo lo conozcan, porque no hay esta competencia para el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal ¿fue Constitucional, esta observación? En este caso todas las observaciones que hubieron de parte nuestra como oposición, incluso hubieron ex constituyentes del movimiento al socialismo que ahora están de candidato para las elecciones judiciales, la señora Magda Calimonte, que también presentó observación, no ha sido analizado en la admisión. O sea, es decir, que solamente se analizó lo que pidió el movimiento al socialismo. Y esta es la justicia de la que estamos cansados los bolivianos. Por eso es que no estamos de acuerdo con las elecciones que se van a llevar a cabo el 3 de diciembre, porque esto es lo que quieren, manipular la justicia a su favor. Esto es lo que quieren en realidad, utilizar la justicia en favor de una sola persona y desconocer el voto de los bolivianos. Entonces esa es la justicia que no debe ser utilizada en contra de un pueblo, y eso es lo que indigna en realidad a todos los bolivianos. ¿Qué viene ahora? A ver, un datito. La diputada Capobianco es abogada, y la diputada Capobianco debería conocer el artículo 75 del Código Procesal Constitucional, que habla de la prohibición de inadmisión por forma. Las acciones de inconstitucionalidad, y lo dice la ley, de carácter abstracto no podrán ser rechazadas por razones de forma. Las que en su caso, si hubieran observaciones, de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Constitucional, esto no es invento personal, las que en su caso podrán ser subsanadas en el plazo que establezca el tribunal. De no subsanarse en el plazo establecido por el Tribunal Constitucional, se tendrá por no presentada la acción. Esto dice la ley, no es la voluntad política de un parlamentario, no es la opinión de un parlamentario. Esto es lo que dice el Código Procesal Constitucional. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Como dice el mismo Código Procesal Constitucional, 15 días en el que la autoridad de la cual emana la norma impugnada se pronuncie, y a partir de eso los 45 días que van a la observación de fondo. Bien. Y yo reitero, a ver, la Constitución Política del Estado, amparada en el artículo 256, establece que todos aquellos tratados internacionales en los cuales puede evidenciarse la aplicación de una normativa preferente en el ejercicio de los derechos deben aplicarse por encima incluso de la misma Constitución del Estado, porque la Constitución cede su supremacía. Y esto lo dice claramente el 256. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que declaren derechos más favorables a los contenidos en esta Constitución se aplicarán de manera preferente sobre la misma, porque nuestra Constitución es garantista. Pero sobre esto está también el debate político. El Pacto de San José de Costa Rica establece una serie de limitaciones sobre las cuales ya también ha fallado tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dice, toda otra causa que limite el ejercicio de los derechos de participación política que consagra la Convención resultaría contraria y por lo tanto violatoria de las obligaciones internacionales bajo dicho instrumento. El artículo 23 establece las características sobre las cuales se ejercen los derechos políticos, mencionando que solamente puede ser reglamentado por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental declarada por juez competente. Se nos está acabando el tiempo y quiero hacerle una pregunta más, tomando en cuenta los tiempos que todavía faltan, que decía la senadora. ¿Quiénes son los magistrados que van a definir finalmente si se acepta o no el recurso? ¿Los actuales o los que sean elegidos? No, los que sean elegidos posteriormente, porque tienen que ser enviados a una de las salas y luego en sala plena ellos emiten un fallo y en sala plena van a decidir finalmente cuál es el fallo de la acción de inconstitucionalidad. No son los mismos que admitieron. Pero quiero aclarar un tema, por favor, que creo que es importante. Yo sé que la senadora no es abogada, entonces, y yo entiendo de repente su confusión. Puede leerme todos los artículos de la Constitución Política del Estado que quiera, pero no lee los artículos donde están las atribuciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no podía nunca haber admitido un recurso, una acción de la cual no tiene competencia. Eso es nulo de pleno derecho, están usurpando funciones que no les corresponden. Por tanto, el Código Procesal que ella mencionaba tampoco puede ser aplicado, porque están conociendo en realidad una acción de la cual no tienen competencia para hacerlo. Bien, cortito, ¿quiénes son los magistrados, por favor, que decidirán esto? Bueno, esta comisión de admisión está conformada por 3 magistrados. Después pasará a sala plena. Los plazos pueden ser variables. Puede incluso el mismo Tribunal Constitucional solicitar una ampliación de plazo para realizar las consultas pertinentes. Pero lo último,
El derecho es obligatorio conocerlo porque somos asambleístas nacionales, no pasa por nuestra profesión. De hecho, yo estudié Ciencias Políticas de Administración Pública, vemos materias de derecho constitucional, por eso es que tengo conocimiento de la Constitución y a mí me parece honestamente una vergüenza que se desconozcan los artículos constitucionales. Finalmente, la acción que ha presentado los parlamentarios tiene legitimación activa, es constitucional y estamos en el legítimo derecho de poner a disposición todos los mecanismos legales y democráticos para la continuidad de lo que nosotros consideramos un proyecto político. Muchísimas gracias a ambas por la entrevista. Continuamos con más para revisar estas imágenes.